Muy buenos días, ¿cómo están? Me llamo Alejandro Poveda y vengo a exponerles el artículo de necesidades energéticas, hídricas y nutricionales en el deporte. Este análisis lo haré yo y el artículo fue escrito por Martínez, Urdampileta y Mielgo. El propósito general que tiene este artículo es el de brindar información útil para entender las necesidades que un deportista puede tener a nivel energético y nutricional. No importa el nivel de exigencia en el entrenamiento que tenga el deportista, ya sea alto, medio o básico, siempre va a tener estas necesidades. El objetivo para entender estas necesidades es aportar al mantenimiento de la condición física. Entendamos la condición física en cuatro aspectos, que es peso, composición corporal, adaptabilidad y recuperación, que la disciplina requiera para tener un excelente rendimiento y maximizar el resultado final. Lo que hice para exponer este artículo y que sea un poco más digerible es dividirlo en varias temáticas que se exponen dentro del mismo, como lo son sus componentes y factores del gasto energético, la estimación de las necesidades energéticas, el cálculo del gasto energético, las necesidades de macronutrientes, proteínas y lípidos, necesidades de micronutrientes y necesidades hídricas y de electrolitos. Con esto claro, entonces vamos a pasar a los componentes de nuestro gasto energético. El gasto energético en el deporte no es más que la adecuada ingesta energética, y una adecuada ingesta energética debe estar prestando atención a tres aspectos importantes, como son mantener el peso ideal, maximizar el rendimiento y minimizar los riesgos que puede traer un entrenamiento exigente. Existen déficits en los hidratos de carbono, y esto sucede más que nada en deportistas de deportes estéticos o de resistencia, y casi siempre son mujeres. Esto, a su vez, por la falta de ingesta de hidratos de carbono, puede provocar la pérdida de tejido magro, o sea, el músculo. Existen diversos componentes y factores que determinan el gasto energético del deportista. El crecimiento, la actividad física, ya sea específica o funcional, y también espontánea, el efecto térmico de los alimentos, la composición del cuerpo y la tasa metabólica basal son los componentes claves para entender el gasto energético. Ahora, los factores de estos componentes los vamos a ver acá en estas imágenes que puse, y es el desarrollo muscular, es factor del crecimiento, que es el primer componente del gasto energético. El crecimiento es la habilidad que tiene el músculo para desarrollarse. La actividad física puede ser voluntaria o espontánea, como ya lo había dicho antes, y la elección del deporte y su intensidad son los factores de ejecutar estas actividades físicas. Los efectos de los alimentos dependen de la cantidad en la que se consuman y su carga de macronutrientes, de esto ya hablaremos mucho más adelante. El metabolismo, y bueno, la tasa basal es el valor mínimo de energía para que la célula logre subsistir. Esta tabla pues es un acercamiento y está basada en factores como el sexo, la genética y la edad. Y por último, la composición de nuestro cuerpo son nuestros tejidos, nuestros órganos y nuestra cantidad ósea. Teniendo esto claro de lo que influye dentro del gasto energético de un deportista, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y acá veremos la estimación de las necesidades energéticas. ¿Cómo se estiman y por qué estimarlas? Fácil. El objetivo nutricional de un deportista y de aquel preparador es entender la cantidad y proporción en la que los sustratos energéticos deben ser suministrados. Los sustratos energéticos son moléculas que aportan materiales de inicio. ¿Eso qué significa? Cuando uno consume un sustrato, puede ser líquido o sólido, esta sustancia que uno está consumiendo le aporta a uno el arranque para la reacción bioenergética del cuerpo. Más que nada glucógeno y fosfágenos. Estos, si el glucógeno y los fosfágenos se agotan, el cuerpo va a empezar a cansarse. Por eso es que en largas carreras vemos que varias personas toman diferentes sustratos energéticos en vasitos de Gatorade y todo esto. Es para regular la cantidad de energía que se está gastando. Entonces, la ventaja de estos sustratos es que depende del deporte en el que se practiquen y el gasto calórico y el desgaste calórico y energético que se tenga en la práctica de la disciplina. Ahora, también influye mucho el metabolismo, ya que si es un metabolismo muy acelerado, habrá que estar consumiendo constantemente sustratos energéticos o consumir solo uno que tenga una gran carga de glucógeno y fosfágenos. Hay dos ejemplos para entender este caso de los sustratos. Para empezar, Egan Bernal. Egan Bernal es un ciclista colombiano, ganador del Tour de Francia,
y su compañero, como lo vemos en esta foto, practican ciclismo. Este deporte es de resistencia. Por lo tanto, el cuerpo de Egan emplea grasas intramusculares o a nivel intramuscular como combustible para mantener la carrera. Esto reduce el gasto calórico a una intensidad mínima, ya que no tiene que emplear todas las fuerzas en un solo ataque, sino gastarlas en una intensidad moderada y mínima. Mientras tanto, Óscar Figueroa, pesista colombiano, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, practica un deporte de fuerza que es el levantamiento de pesas. Su cuerpo tiene una gran cantidad de masa muscular porque debe hacer un gran gasto energético. O sea, para que lo entendamos mucho mejor, según la cantidad de masa muscular, el deporte y otros factores, el gasto energético va a ser mucho mayor. ¿Qué pasa con el cuerpo de Óscar? Es que las necesidades energéticas son mayores debido a que su gasto energético no se reduce, sino que se maximiza por la unidad de tiempo en la que se ejerza la actividad física. Si no lo entendió, se lo explico. Muy fácil. Óscar no tiene que hacer una prueba de resistencia. Óscar lo único que tiene que hacer es levantar una cantidad de peso determinada. Sus músculos, que están entrenados muy exigentemente, necesitan de un impulso energético gigantesco en una mínima fracción de tiempo. Mientras tanto, Egan no tiene que hacer un esfuerzo demasiado duro, sino hacer una manutención de su propia energía, hacer un gasto energético y una resistencia mucho más moderada. Mientras tanto, Óscar tiene que quemar todo lo que hay en su cuerpo para conseguir levantar el peso que se ha estipulado por la disciplina. Entendiendo las estimaciones, vamos a pasar ahora a los cálculos del gasto energético. Podemos encontrar que se puede calcular el gasto energético mediante la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta pues es una relación del consumo del oxígeno y la fabricación del CO2. De esta relación se obtiene el coeficiente respiratorio, o CR, y este coeficiente nos permite calcular el valor energético del oxígeno y la cantidad de energía liberada luego de haber gastado un sustrato. A esto se le llama calorimetría indirecta. Este proceso para calcular lo que es el gasto energético se puede hacer por el método isotópico, que es casi la prueba de oro, la prueba reina frente a la mayoría de deportes de resistencia, o las ecuaciones de predicción, que son simplemente para averiguar todo eso que estamos diciendo al revés, o sea, el valor energético primero y entender un poco más específicamente hablando y metiéndonos con dos factores como la actividad física más específica, la cantidad de entrenamiento, la cantidad de sustrato, todas estas inmediaciones pues. Ahora, vamos a buscar aquí, después de este gasto energético, ya podemos hablar de las necesidades de macronutrientes, que fue lo que hablamos con los alimentos. Los deportistas, como lo dijimos al inicio, deben tener un alto contenido de carbohidratos en su dieta. Los carbohidratos son el aporte calórico mayor que tiene el cuerpo para hacer cualquier actividad, así no sea actividad física, sino practicar el sedentarismo común. En los deportes, el perfil de la disciplina nos dirá cuántos carbohidratos se deben consumir, esto para entender la utilización de la glucólisis. La glucólisis lo que hace es que divide la glucosa para producir energía. Los deportes y el perfil que tenga la disciplina y su normativa y la forma en la que se desempeñe nos darán en cuenta cómo se debe manejar este proceso. Los deportistas necesitan que se restaure el glucógeno muscular para tener una recuperación entre el evento deportivo y el entrenamiento. Esto sobre todo si hay varias sesiones dentro de un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, aquí tenemos al señor Lionel Messi y en su efecto también podría ser Cristiano Ronaldo, que entrenan fútbol prácticamente todos los días o en sesiones de día de por medio para jugar el domingo o el miércoles, si es que tienen diferentes competencias adaptándonos a su liga, a su copa o a los torneos que se estén disputando. Ellos necesitan que el glucógeno muscular, que es el encargado de recuperar el músculo después de haberle impuesto una carga de entrenamiento físico prolongado, se recupere lo más rápido posible y que demuestre el máximo esfuerzo del entrenamiento, pero con el mínimo daño al músculo también. Entonces, dentro del artículo encontramos que son divididas en situaciones agudas y en situaciones crónicas. Una situación aguda, por ejemplo, son los ejercicios que comprenden la resistencia, igual que Egan Bernal, como lo vimos en el anterior ejemplo, y por lo tanto sus entrenamientos son exigentes y prolongados, ya que tienden a durar hasta 5 horas. Esto sin contar que no solo es la preparación física, sino táctica del juego. Entonces, estos sustratos que se deben consumir
y estos carbohidratos deben ser sólidos o líquidos según el reglamento de la disciplina. Puede ser durante, antes o después de la disciplina, no importa, mientras que se hagan pausas consensuadas dentro del reglamento del ente que organiza el torneo. Aquí abajo tenemos al señor Mike Tyson, campeón internacional de boxeo durante 3 años seguidos, y él es el mayor ejemplo que tenemos para la situación crónica. Una situación crónica es el ejemplo de los requerimientos de las categorías de boxeo, porque en el boxeo existe el peso welter y el peso pluma y demás cantidades y cargas de peso en el boxeo. Los boxeadores tienen que tener un peso exacto para el famoso pesaje que se hace. Volviendo con esto, los boxeadores deben consumir hidratos de carbono para recuperarse, pero no con esta finalidad tan marcada, sino para aumentar la ingesta calórica y aumentar su peso. Eso que acabé de decir, de aumentar la ingesta calórica y el peso, puede ser totalmente al revés, depende de la cantidad en la que se consuman, el entrenamiento que se haga y la cantidad de grasa intramuscular y grasa corporal que se pueda quemar para generar tejido magro, o sea, músculo. Por ejemplo, aquí está Mike Tyson, entrenado por el señor Matteo Di Marco. Entonces, pasamos a nuestras proteínas y a nuestros lípidos. Las proteínas no son consideradas una fuente de energía debido a que este trabajo lo desempeñan las grasas y los hidratos de carbono, pero ellas hacen de plan B para el cuerpo cuando la energía de los dos de arriba se acaba. O sea, esto que estoy diciendo, cuando los depósitos de glucógeno se terminan, la proteína debe entrar a hacer un proceso que se conoce como la proteólisis. Esta es un proceso químico que degrada los aminoácidos presentes dentro de la proteína y puede ser directa o indirecta. El objetivo es formar glucógeno. La proteína es directamente relacionada con la potencia de los músculos. Si un deportista tiene un déficit proteico, irá perdiendo gradualmente la capacidad de generar potencia muscular. O sea, en otro caso, las proteínas también pueden tomarse ya sea desde la carne o de alimentos totalmente cargados de proteína o de suplementos vitamínicos como las proteínas que venden en los gimnasios para esta gente que desempeña su adaptación física. Entender que los aminoácidos presentes dentro de la proteína son los que nos pueden dar un poco de energía extra es totalmente importante. Aunque la verdadera función de la proteína es darle mayor fuerza muscular al músculo, le va a dar mucha más potencia. Pasamos a nuestros lípidos, que son los componentes necesarios en la dieta, ya que proporcionan energía y vitaminas A, D, K y E. Los ácidos grasos de omega 3 están pendientes de la decisión de la FIFA, ya que se ha decidido que se pueden usar como un antiinflamatorio. ¿A qué me refiero con esto? En 2013, el equipo Fútbol Club Barcelona, a la cabeza de jugadores como Lionel Messi, Xavi Hernández y Puyol, eran muy propensos a lesiones debido a que todos sus rivales jugaban de una forma muy brusca con ellos. Ellos empezaron a utilizar ácidos grasos de omega 3 para desinflamar el músculo y acelerar los tiempos de recuperación. Esto, por supuesto que la FIFA lo descalificó dentro del reglamento. El Barcelona tuvo que pagar una indemnización bastante amplia, pero actualmente la FIFA está tomando decisiones sobre qué hacer con esos ácidos grasos y si los equipos lo pueden usar o no. Para entender los lípidos hay que abstenerse de tener excesos de ADP, ya que son muy apegados a peroxidaciones lipídicas, aunque aportan energía rápida y son cardiosaludables. ¿A qué me refiero con excesos de ADP? Consumir en exceso lípidos podría hacer que se degraden muy rápido, y aunque aportan energía rápida y son cardiovasculares, no hay que hacerlo en exceso. O sea, hay que mantener un control estable de su consumo de lípidos. Hay 3 tipos de micronutrientes y la vitamina liposoluble, la vitamina hidrosoluble y los minerales. ¿A qué me refiero con que hay 3 tipos de estos nutrientes? Ya lo veremos aquí. Las vitaminas liposolubles pueden ser almacenadas en el tejido adiposo. Durante el periodo competitivo se puede permitir una disminución de esta ingesta. Las vitaminas hidrosolubles no son almacenadas por el organismo y deben consumirse diariamente, esto como un aporte al entrenamiento y a la generación de energía. Y los minerales destacan en su utilidad en el deporte como el hierro, el zinc, el calcio y el sodio para fortalecer lo que sean músculos y cantidad ósea en el cuerpo. Teniendo esto claro, vamos a buscar.
Aquí nuestro último apartado de este artículo, que son las necesidades hídricas y de electrolitos. La hidratación es fundamental, esto debido a que restablece la homeostasis del organismo y los electrolitos que se perdieron debido al sudor y al entrenamiento. El sudor tiene una función súper importante, que es la de mantener la temperatura del cuerpo estable, lo refrigera. Los electrolitos fundamentales regulan la función para que la regulación osmótica esté en fase acuosa a hacer esto. ¿A qué me refiero? Los electrolitos fundamentales regulan esta función para regular la función osmótica. Cuando está en fase acuosa, hace esto: mantiene la osmoralidad y excitabilidad celular, la función endocrina, acción antioxidante, función inmunológica y acción antioxidante. Todas estas son algunas de las propiedades de estos hidratos, por así decirlo, estas bebidas cargadas de electrolitos. Y bueno, es totalmente, aquí están bebidas cargadas de electrolitos, que es lo que se necesita aportar. Los objetivos de la ingesta de estas bebidas electrolíticas son aportar a los hidratos de carbono y la reposición de los electrófilos y electrolitos y la reposición hídrica. ¿Qué pasa? El cuerpo, cuando suda, deja una gran cantidad de electrolitos que son necesarios para hidratar el cuerpo, mantener la temperatura y dar buenos rendimientos en el deporte. Por eso es que uno ve corredores como Usain Bolt sudando la mayoría del tiempo, por la gran cantidad de despliegue energética que tuvo que realizar. Las funciones inmunológicas, endocrinas, antioxidantes y estas acciones también antioxidantes, excitabilidad celular y la osmoralidad son muy relacionadas a la falta de agua. Para alguien que es sedentario, como usted o como yo, tendríamos que tomar por lo menos alrededor de 2 litros de agua por día. Estos son 8 vasos diarios. Mientras tanto, un deportista debe estarse hidratando constantemente. Esto no solo aplica para el deporte como tal, sino para la estética. Tomar una gran cantidad de agua reduce la cantidad de grasa que se produce en el cuerpo, o bueno, la grasa innecesaria, por así decirlo. Entonces, una muy buena ingesta hídrica y electrolítica acompañada de un ejercicio de mediana intensidad va a hacer que el cuerpo, el deportista o alguien sedentario pueda hacerlo muy bien. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Esta exposición fue presentada por Alejandro Poveda, de uno de los mejores artículos en lo personal que yo he leído. Me pareció muy interesante. Es un artículo que aporta mucho y que para la ciencia del deporte es demasiado importante que se tenga en cuenta estas estimaciones que se hacen dentro del artículo. Muchas gracias. Adiós.